a hacer el primer control. Ahora bien, ese primer control o primera evaluación no quiere decir que no volvamos a hacer más análisis lingüístico, todo lo contrario, vamos a seguir haciendo análisis cuando trabajemos con las lenguas que ustedes van a escoger también. Esto es parte del entrenamiento. Entonces, acá en este mapa de Greenberg aparecen las lenguas del mundo que, en cierto sentido, lo que hace, se lo había presentado en la otra clase, en cierto sentido lo que hace es desmitificar el hecho de que solamente las familias lingüísticas pueden ser estudiables para dar a entender cómo funcionan las lenguas. Eso queda totalmente atrás. Porque el planeta está plasmado, en este caso, las lenguas que pudo él haber estudiado, plasmado de ciertas características que no tienen que ver con la posición geográfica, sino que más bien, ni cultural incluso, sino más bien con patrones lingüísticos que se van repitiendo, se van dando, dependiendo de muchos factores más complejos que solamente que una lengua está al lado de la otra. Y en ese sentido, la clase de hoy vamos a trabajar con dos ejercicios, el ejercicio del malayo indonesio y el ejercicio del persa. Dos ejercicios que yo les había dado para practicar y que les pregunto, ¿hicieron el ejercicio del malayo indonesio? Sí que sí. ¿Sí? Lo hiciste tú. ¿Cuántos de los que están presentes hoy día hicieron el ejercicio? Indíquenme, levanten la mano, señálenlo por el chat, como a ustedes les parezca más fácil, para saber cuánto hicieron el malayo indonesio. Yo, profe. Ya. 4, 5, 6. Ya. 7. Ya, todavía no alcanzamos ni al 50%. Igual eso es poco. Ya. Es súper importante hacer los ejercicios. Ya, el malayo indonesio. Bueno, hay, entre paréntesis, aquí una foto como una muestra de dónde está el malayo indonesio en la zona de influencia. Si uno piensa en Australia e Indonesia que está arriba y Malasia por un lado, nos encontramos con Malasia e Indonesia juntos y la zona de influencia de las lenguas malayo-indonesia. O sea, aquí nos encontramos con una diversidad de lenguas increíble. Por lo tanto, el ejercicio que nosotros estamos viendo es una representación estandarizada, minúscula, que nos permite entrar a ese mundo. Bien. Y con el respecto al persa, ¿cuántos hicieron el ejercicio del persa? Cuéntenme. Ya, Francisca, bien. Yo, profe. Super. Araceli, Violeta, Igual. Ascenso también. Ya. El ejercicio del persa era un ejercicio, Paula también, un ejercicio que es más guiado. Yo lo que quería ahí también es mostrarles el paso a paso, como para entregarles la metodología más estandarizada, por decir una manera de trabajar con distintos tipos de lengua. Ya, entonces vamos a lo siguiente. Como esto se trata de hacer ejercicio, imagínense, si hubiésemos hecho el taller hoy día, ustedes no hicieron su parte de la pega, pero no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomarnos 10 minutos, son las 11:30, a las 11:40, en que los que no han hecho todavía el ejercicio del malayo indonesio lo hagan. Los que les falte algo del persa, hágalo también. Pero nos tenemos que poner a punto todos y estar como en la misma sintonía, porque no sacamos nada con que yo les entregue la respuesta. Esto no se trata de entregar respuestas que son correctas o falsas, sino que tiene que haber un trabajo de análisis, de explicación de qué es lo que está pasando con todo esto. El ejercicio consistía en tomar todos estos componentes, revisar los morfemas que aparecen en cada una de las palabras, poder declarar cuáles son, de qué tipo, cuáles no, digamos, sustantivos, adjetivos, si es que hay adverbios, qué pasa con los verbos, explorar el tema de los morfemas. Los morfemas son de dos tipos, los inflexivos de carácter que tienen información verbal y los derivativos con cambios de palabras. Y había que hacer traducción y hacer después algunas conclusiones. Todo lo que tiene que ver con esta segunda parte de la C, D, E, F, y especialmente lo que tiene que ver con la E y la F, es la parte, digamos, concluyente de un ejercicio, donde ustedes muestran hipotéticamente
lo que han obtenido a través del análisis. La revisión de cada uno de los componentes a ustedes les va a permitir contestar estas expresiones. Por ejemplo, si yo no he hecho nada del ejercicio y miro, toda oración en malayo indonesio tiene verbo, ¿cómo lo voy a saber? O el malayo indonesio tiene morfema posesivo, ¿qué es eso? ¿De dónde diablos voy a saber eso? Bueno, con la elaboración del ejercicio de la primera parte, ustedes pueden perfectamente contestar estas preguntas, ¿ya? Tomamos entonces 10 minutos desde ahora ya.
Bien, ya estamos de vuelta. ¿Cómo les fue? Quienes no habían hecho nada. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron entender la lógica del ejercicio, resolver, armar? ¿Cómo están con eso? Ya, ¿cuáles son las dificultades que se presentan? Javier, María Cristina, ¿cuáles son las dificultades que se les presentan? En mi caso yo sería como inferir las partes de las oraciones y después clasificarlas. Inferir y después clasificarla. Ya. Bueno, justamente de eso se trata el ejercicio, poder clasificar las partes y realizar algunas inferencias. Sí. Bueno, tiene entonces que ver con el parte del entrenamiento. Sí, María Cristina. Ya. Bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión, pregunta? Tiziana habla sobre la estructura y el verbo. Bueno, parte de la dificultad de este ejercicio específicamente tiene que ver con la ubicación del verbo. Claro. Y la hipótesis sobre cómo funciona el verbo también. Ya, bien. ¿Alguna otra referencia, pregunta, comentario? Chiquillos, y abro también, para los que ya lo habían hecho, ¿alguna dificultad o cómo se sintieron haciendo el ejercicio? ¿Les resultó fácil, difícil? ¿Qué parte les complicó? ¿Qué otra les resultó súper rápido? Francisca Zamorano, este fue más fácil que el persa, dice. Sí, el persa es más difícil. Justamente, está en un orden de menor a más dificultad. De hecho, así están programados todos los ejercicios. Si ustedes se fijan, bueno, el húngaro era un poquito excepcional porque mostraba cosas, pero hemos ido de menos a más y los ejercicios que yo les voy a dar para la próxima clase se supone que tendrían que tener un pelito más dificultad como el persa, están en ese nivel del persa. Por ahí. Francisca Asensio también había hecho el ejercicio, me acuerdo. ¿Tienes alguna conclusión sobre eso? Ah, hiciste el otro. Ya. Araceli, ¿tú habías hecho también este primero? En fin. Sí, pero Ya. Bueno, veamos. Ahí nos encontramos con el primer listado de palabras, que es propio de una clasificación, ¿cierto? Si decimos, ¿dónde estarán los sustantivos, los adjetivos, las cosas más como fundamentales? Bueno, esos son. De hecho, lo alcanzamos a revisar en la clase anterior, cuando hablábamos vimos las tres primeras, Inikuda, Iniali, Alipagus. Nos encontramos con que Ali es un nombre propio, sustantivo propio, y aparecía ini como una partícula determinante. No, no era partícula determinante, sino que este es un caballo, este es Ali. O sea, ini era un pronombre personal. Itu era un adjetivo determinante porque se relacionaba con el caballo, con Kuda. Y luego aparecía Kain, que es ropa, otro elemento también que está sustantivo. Y el adjetivo vagus. Listo. Con eso ya nos encontramos con la primera parte resuelta, o sea, como los elementos, los morfemas que se identifican como palabras clave, básicas. Después aparece una segunda etapa, ¿qué tipo de palabras son las que aparecen en la segunda etapa como más complejas? ¿Alguien podría nombrarlas? Desde la 4 a la 8, ¿qué palabras son las complejas que aparecen? Camila pregunta los si en la 6 y verbos. 7 ini no funciona como adjetivo. Ini funciona. Camila, te la dejo pendiente esa pregunta para responderle en la siguiente fase, porque ahí nos vamos, te la vas a responder tú misma, yo creo. Ya, así que dejámoslo pendiente. Ya, María Cristina habla de la conjugación de los verbos. Conjugación de los verbos, exactamente, eso es. Ahí están. Esos son los elementos que empiezan a complicar la cosa o que le ponen el sabor al ejercicio. Menjual, Yualán, Dijual, Penjual. Yo ahí los marqué con rojo y negro porque el rojo es la salsa, es la ensaladita, la especie que le pone sabor
a este ejercicio. Nos encontramos con que desde el 4 al 8, en que aparece 4, 6, 7 y 8, en que aparecen estas palabras, hay un juego ahí distinto. ¿Qué es lo que está pasando entonces con esas palabras? ¿Alguien lo podría comentar? ¿Qué son esas palabras? Que todas comparten el mismo núcleo. Ya, todas comparten un Sería Joel en este caso. Joel. Entonces están Exacto. relacionadas a lo mismo. Exacto. Exactamente. Están relacionadas como a lo mismo. Pero toman distintos significados. Po. Ali, Menjoal, Kuda, Itu, Joelani, Nibagus, Kuda, Ini, Joel, Ole, Ali, Penjoal, Caín. Una característica en 3 de 4 es que Menjoal, Dijoal y Penjoal están entre medio de, o sea, están como cumpliendo una función clásicamente como de verbo. Y en la número 1, en la número 2, Joalán es como distinta, porque está al inicio. Entonces ahí uno, cuando revisa esto, Javier, por ejemplo, para efectos de empezar a clasificar, eso es un elemento que hay que fijarse inmediatamente, porque en la muestra me están diciendo que funciona básicamente como al medio, excepto una. Entonces habría que ver por qué pasa eso. Entonces, eso se resuelve con la siguiente pregunta. ¿Existen morfemas inflexivos y morfemas derivativos acá que pudiéramos declarar? ¿Qué entendemos con un morfema inflexivo y un derivativo? ¿Cuál es el derivativo? ¿Se acuerdan? Violeta. Violeta Gallardo, ¿te Sí, acuerdas cuál es los el derivativo? prefijos y los sufijos. Los derivativos son los prefijos y sufijos, ¿cierto? Claro, como cuando cualquier palabra puede derivar en otra, se transforma en otra. Claro, cuando dice casa, casona, casita, que es lo clásico que uno deriva a otra cosa, o las palabras cuando se sustantivizan, pues cuando un verbo cambia a sustantivo o un sustantivo a verbo, o la característica propia de la palabra huevón en chileno, que se deriva, pasa a ser pasa de adjetivo, puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, puede ser hasta un adverbio. No voy a decir cuáles son las formas, pero son de esas formas distintas. Y el caso del morfema inflexivo, ¿cuál es? ¿Cuál es el morfema inflexivo? ¿Cuándo nos encontramos con un morfema inflexivo? Lexema raíz. El inflexivo es cuando hablamos de los verbos, cuando los verbos toman desinencias por ejemplo, para el caso de este ejercicio, cuando un verbo toma una desinencia en persona gramatical. ¿Dónde habrán ejemplos de esto? ¿Dónde habrá un ejemplo de morfema inflexivo? Claro, agregan información de número, género, tiempo. Carolina dice men y di, menjual y di, men, perfecto. Exacto. Men está tomando, si vamos al 4, donde dice Ali menjual kuda itu, Ali vende su caballo, ese yual, al tener la partícula inicial men, está haciendo que sea una tercera persona singular, el hecho de vender. Ya, exacto, el otro vende y vendido, totalmente, no lo señalé acá, pero el otro es el vendido, que es el número 7, Kuda ini dijual ole ali. Que el dijual, el di, está queriendo decir, qué bueno que tomaste ese ejemplo, María Cristina, porque justamente en el 7, este caballo, Kuda ini, es vendido, dijual, por ali, ole ali. Ole es el único elemento extraño, una preposición que aparece, es la única, pero está en función de la pasividad. O sea, el di está cumpliendo también una función inflexiva, o sea, está cumpliendo una función netamente de transformación verbal. Yoal, con la noción de mercancía o de venta, algo así, al estar en di yoal olé, genera una pasiva. Entonces, di también es una forma de inflexión. Súper. Y las otras derivativas son pen, en el caso de penjual, Ali penjual cani, o sea, Ali es un vendedor, o sea, el pen genera la función de agentivo, y el otro es joalan, en que an está cumpliendo la función de sustantivizar la noción de vender a una cuestión concreta que es la mercancía. Por eso en las 6, joalan está al inicio, porque joalan no es verbo.
¿Fijan? Entonces, si yo estuviera generando conclusiones, tendría que darme cuenta que en 3 de 4 el Yoal está funcionando de manera, o bien como verbo o adjetivo, y en el número 4 se transforma en Yoalán. Número 6, perdón, se transforma en una sustantivización. Entonces, Yoalán Ini, esta mercancía, Yoalán Ini, es buena. ¿Sí? ¿Tuvieron todos buenas aparte? ¿Alguna duda? Y profe, Bacán. y profe. ¿Cómo podríamos traducir al inglés Kuda Bagus Ini Kuda Ali? Pero antes de eso, pensémosla, ¿cómo sería en español? Kuda Bagus Ini Kuda Ali. Acá les propongo lo siguiente, para que todos estemos en la misma sintonía. Trabajémoslo un poco desde hagamos un ejercicio que nos matarían las profesoras de traducción. Pero sería como el 1 a 1. ¿Cómo sería el 1 a 1 acá? Kuda Bagus Ini Kuda Ali. Javier, ¿podrías decir cuáles son los 1 y 1 de cada cosa? Kuda Bagus Ini Kuda Ali. Así, 1 a 1. Súper atarzanado. Yo ser Tarzán, así, tal cual. Caballo bueno es este, creo. Caballo Ali. Caballo bueno, este caballo Ali. Eso. Caballo bueno, este caballo Ali. Esa sería como en la versión atarzanada. Caballo bueno, este caballo Ali. ¿Sí? Entonces, yo marqué en rojo caballo bueno, porque es como la primera parte, la primera noción de significado, y después viene este caballo Ali, que es otra noción de significado. Como que son dos nociones distintas que hay que conectar. Entonces, ese es un procedimiento que uno podría realizar de una manera muy básica, como para poder entender la lógica que hay tras esta oración del malayo. ¿Cuál podría ser una versión en español, ya ahora de verdad? ¿Quién la tiene? ¿Quién la quiere presentar? ¿Mm? Podría ser, este buen caballo es el caballo de Ali. Este buen caballo es el caballo de Ali. O sea, estamos diciendo que es un caballo que es bueno y que es un caballo de Ali. Ya. ¿Alguien tiene otra versión? Yo lo tenía casi igual. El Como caballo de este Ali es un caballo buen bueno caballo. es el caballo de Ali. El caballo bueno es el caballo de Ali. El caballo bueno es el caballo de Ali. El caballo de Ali es un buen caballo. Ya. La noción ya está clara entonces. Ahora habría que ver cuál es la variante más oportuna para hacer la traducción. Ya. Entonces, en un segundo paso, podríamos decir que este caballo es bueno y el caballo de Ali es el caballo de Ali. ¿Por qué podemos tener la noción del caballo bueno al inicio, Francisca Zamorano, que tú pusiste el caballo de Ali es un buen caballo? ¿Por qué tendría que estar la noción de buen caballo al principio? Bueno, por una propiedad que ya hemos estado explorando en esta muestra, que es que al principio está Kuda Vagus, o sea, Vagus, la noción de bueno, está al principio. La clasificación, la caracterización del caballo debe estar al principio. Si decimos este caballo es bueno o este es un buen caballo, que eso lo vamos a ver más adelante, porque qué pasa con eso, pero la noción de adjetivación debería estar al inicio. Por lo tanto, debería estar algo así como Marcela Domingo dice, este buen caballo es de Ali. Algo así como, este caballo bueno es el caballo de Ali. Si fuera más bien literal, este caballo bueno es el caballo de Ali. Este caballo bueno es el de Ali. Algo así. Entonces ya tenemos la primera parte, la noción de este caballo bueno y el caballo de Ali. Fíjense que marqué en rojo la noción de significado del principio, de Kuda Vagus. Y en verde, no sé si se aprecia que está en verde, está marcado dos partículas, que es el y de. O sea, la noción de definición del artículo definido no la tenemos en ninguna parte expresada en un morfema. Eso es súper importante para efectos de esto. Y más aún, lo de la posesión, o el genitivo, o el caso genitivo, como se le llama en latín y también en inglés a veces. El genitivo como de Ali, a quién pertenece esto.
Eso es clave para entender cómo opera la lengua. Y uno podría en las conclusiones decir, si esto fuera un ejercicio de taller de análisis, yo les preguntaría al final, bueno, ¿qué conclusiones toman al respecto sobre el comportamiento del posesivo y de los artículos? Y ustedes aquí se explayan y dicen, pasa lo siguiente. ¿Ya? Bien, ¿cómo sería en inglés entonces? Noelia Muñoz, ¿tienes la noción del inglés? ¿Cómo podría Sí. ser en inglés? Yo puse this good horse is Ali's horse. ¿Ya? This good horse is Ali's horse. This good horse is Ali's horse. ¿Así? ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguien tiene otra? ¿Ya? O sea, más o menos algo como this good horse is the Ali's horse, algo así, ¿cierto? Fíjense que esa estructura es bien parecida al malayo indonesio desde el punto de vista del inglés. O sea, nuestra versión de esta noción semántica del horse, Alice, horse, good horse, whatever, lo que sea, es más compleja plantearla en español. O sea, el español nos genera un poquito más dificultad porque tiene más elementos analíticos, más elementos, perdón, de inflexión dentro de, lo que nos comprueba que, o sea, lo que nos muestra que si ustedes recuerdan cuando hablábamos en la otra clase, a ver si se acuerdan, del parámetro como el termómetro, de mientras más analítico, más segmentado, como el chino, mientras más sintético, es más polisintético y tiene más componentes. Y el español está como en el medio, porque es una lengua sintética y flexiva. Entonces, si lo viéramos de izquierda a derecha, desde el punto de vista de más analítico como el chino, o más polisintético como con más elementos, ¿dónde estaría el malayo indonesio? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? De este termómetro de morfemas, de menos a más. ¿El malayo indonesio estaría a la izquierda del español o a la derecha del español? ¿Se entiende lo que es izquierda y derecha aquí, en este contexto? No es político, sino en el contexto lingüístico. Yo no entendí, profe. ¿Podría repetirlo, ¿No por se favor? entendió? Ya, recuerden que habíamos hablado que en un espectro como hacia la izquierda están las lenguas que son lo más analíticas posible, como el chino. Acuérdense que la clase que vimos sobre el chino, lo analítico, presentamos como lo más analítico con morfemas que son sin derivación, sin nada, son como puros morfemas que van, estoy simplificando por supuesto, con puros morfemas que cada uno tiene un significado y tiene posición, etc. Después tenemos la lengua inflexiva, como el español, las lenguas aglutinantes como el turco, que empiezan a tener más cantidad de morfemas hacia la derecha, y al final las polisintéticas, que tienen morfemas por todos lados, a la izquierda, a la derecha, metidos entre medios, las incorporaciones. Entonces, pregunta, ¿el malayo indonesio estaría a la izquierda o a la derecha del español? En términos de la cantidad de morfemas y todo esto. A la izquierda. A la izquierda, obvio. Obvio. Va más para el lado del chino que del lado del español. ¿Ya? En un amplio espectro, por supuesto, pero tiene menos elementos. Resuelve de una manera más con menos elementos. Bien. This good horse is Alice. Esa también es la variante más sintética. Traduzcamos al malayo indonesio. La mercancía de Ali es ropa. ¿Quién tiene eso? Paula, tienes Jualán Ali Caín. Bien. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste, Paula? La verdad fue palabra por palabra, como lo hicimos al principio, como a lo Tarzán. Ya. Y ahí, según los otros ejemplos, me va a hacer en el orden de la estructura Claro. de la oración. Claro. Y aquí está la hipótesis de trabajo. Por ejemplo, lo que tú pudiste haber pensado, más o menos, Paula, perdón, es algo así como que por el efecto de la regla del posesivo, en que si tú pones Joalán y Ali al lado, se va a entender que el elemento de la izquierda es poseído por el de la derecha.
Joalán es parte de Ali, es genitivo, o sea, es posesivo de Ali. Y por la regla de la omisión del verbo, que no tenemos un verbo ser explícito, sino implícito. Por lo tanto, si tenemos Joalán Ali y a la derecha pongo otra palabra, se supone que en el medio, entre Ali y Caín, debería existir el verbo implícito es. No sabemos cómo funciona con otros verbos. Vimos que con el verbo vender tiene que estar explícito, pero parece ser que en esta lengua el verbo ser puede estar implícito. Es posicional, dependiendo de las oraciones, su posición, de los componentes, más bien su posición, es cómo se comporta el verbo después. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Esto también va a tener una resolución y una hipótesis. O sea, algo que implícitamente, recuerden esto, que no necesariamente que uno lo escriba explícitamente, sino que lo piensa. ¿Ya? Este es un buen caballo. ¿Cómo lo podemos? Y aquí, Camila, viene la respuesta a tu pregunta. Camila Mesina. ¿Cómo se traduce este es un buen caballo? Camila dice Joalán Ali Caín. Perdón, Inicuda Vagus, dice sí. Y Alonso Inicuda Vagus. Inicuda Vagus. ¿Sí? ¿Cómo llegaron a eso? Camila o Alonso, cualquiera de los dos. ¿Cómo se llega a eso, a esa resolución? Yo me fijé en los ejemplos anteriores, considerando la posición de ini como pronombre o adjetivo. En este caso hay el verbo ser de por medio entre este y un buen caballo. Perfecto. Entonces por eso lo dejé de esa forma. Ya, estupendo. Eso es. Esa es la posición. Ya le voy a explicar por qué puse esas dos. La regla que tú aplicaste fue la regla del pronombre personal como sujeto al inicio. Estupendo, porque ya lo viste en los ejemplos. Por lo tanto, si te preguntara como examinador, dijera, ¿cómo llegaste a esta resolución de que Inicuda Vagus es la alternativa? Porque ini es el elemento, es un pronombre personal que va al inicio, y lo que venga después es el verbo omitido, y el siguiente componente sería este Cudabagus, que es la idea de caballo bueno o buen caballo. Ya. Ahora, el punto es que, ¿por qué yo puse esas dos variantes? ¿Alguien podría comentar por qué yo tengo ahí dos variantes, Inivagus Cuda y Inicudabagus? Porque me imagino que alguien obtuvo la otra alternativa, que es Inivagus Cuda, no Inicudabagus. Francisca Zamorano, ¿tú tuviste cuál tuviste esas dos? ¿Estás por ahí, Francisca? Sí, sí, estoy. Disculpa que no escuché la pregunta. Está bien. ¿Tú tuviste alguna de estas dos alternativas? ¿Inivagus Cuda o Inicudabagus? El primero. El primero, sí. Inivagus Cuda. O sea, tuviste la No, otra. perdón, el segundo. El segundo, Inicudabagus, ya. Inicudabagus. ¿Alguien tuvo la otra? María Cristina dice, algunos elementos se pueden cambiar de posición y que se entiende igual como en japonés. Bueno, en todas las lenguas pasa eso, que hay elementos que se pueden cambiar, se pueden intercambiar, que no afectan cuando tienes el elemento fundamental anclado. Ya. A ver, ¿qué les parece esto? Si yo les preguntara en el taller, les dijera, y ahí en el taller, cuando uno tiene una nota por delante, se obliga a dar una explicación. Entonces, piensen un poco como que tengo que obligadamente dar una explicación. ¿Por qué puedo tener dos alternativas? Vale, 10 puntos la respuesta. Para que se motiven. ¿Por qué las dos podrían ser posibles? María Cristina dice que hay elementos que se podrían cambiar de posición. Sí, ok. Pero, ¿qué hace que se puedan cambiar de posición? ¿Cómo se responde? Profe, ¿Sí? yo creo que aquí la base de una posible respuesta es fijarse en que buen o bueno está antes que caballo en español. Ya. Entonces, por eso está intercambiando vagus y cuda. Claro, claro. Por ahí va la cosa. Porque lo que tú dices, que en español el adjetivo con el sustantivo están cerca y podrían intercambiarse. Se puede dar esa opción. María Cristina dice, tal vez porque buen caballo y caballo bueno en este caso significan lo mismo. Claro. Por énfasis, ya. ¿Qué es lo que está en nuestra mente, en nuestra gramática mental del español? Tenemos algo que nos produce un tope y que hace que tengamos estas dos alternativas.
Es lo que pasa con ejercicios como el siguiente, cuando uno dice pobre hombre o hombre pobre. El adjetivo calificativo en español puede ser valorativo o puede ser especificativo. Puede ser valorativo cuando uno dice, este es un pobre hombre, un tipo millonario, sin ética, que le da lo mismo todo. Ya, ese es un pobre hombre. Pero un hombre pobre es alguien que le faltan recursos de algún tipo, por especificar. Por eso es un adjetivo especificativo. Entonces, aquí, en esta lógica de traducción, si bien estamos hablando de un caballo, no de un hombre, sí podría darse una lógica en que nosotros como hablantes de español nos produce la llamada interferencia lingüística, cuando nos dice que podríamos estar hablando que es un buen caballo, un caballo bueno, o sea, un caballo bueno que es bondadoso. Alguien podría estar atribuyendo una característica como cuando dice mi perro es tan cariñoso, mi perro es cariñoso, ¿la? Cariñoso perro, no sé. Es como que uno le atribuye esta característica. Entonces, dada esa condición, es que para efectos de este ejercicio, y solo este ejercicio, yo podría tener las dos alternativas y podría justificar por qué las dos existen, por lo que acabo de mencionar. Porque en el caso, en el muestreo que tenemos de datos, no tenemos la certeza de que buen caballo, que el adjetivo vagus esté en un tono valorativo o especificativo. Por lo tanto, yo podría llegar a inicuda vagus normalmente, tranquilamente, sin ningún problema, y decir que el caballo es bueno, o podría decir al revés, literal, decir ini vagus cuda, porque también estoy hablando de que el caballo es bueno. Entonces, en este caso, tengo dos alternativas, que yo lo podría justificar. Por eso, los talleres de análisis lingüístico no son verdaderos o falsos 100%. Tienen un parámetro de discusión que es lo que se evalúa. Eso se evalúa. Y eso es lo que ustedes tienen que justificar con alguna hipótesis de trabajo. Fíjense que en el siguiente, este caballo es bueno, no tenemos ningún problema, porque aplicamos la regla del adjetivo demostrativo, que está post al sustantivo núcleo. Entonces, si decimos este caballo, la única alternativa posible que tengo de traducción es que diga cuda ini. No tengo otra opción. Si yo digo ini cuda vagus, por este caballo es bueno, ahí estoy equivocado. Ahí sí que me equivoqué, no tengo cómo justificar, aunque ponga la tremenda hiperjustificación del español, chao, no existe. La única opción acá es que este caballo es cuda ini. Y por lo tanto, después de cuda ini, tengo el verbo omitido y tengo la característica del adjetivo atribuido, que es vagus. ¿Se entendió la diferencia? La manera de trabajarlo. Acá. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Ya, terminemos el ejercicio. Si Mendidic corresponde a la noción de educado, ¿cuál es el significado de Pendidic? ¿Cómo lo podemos resolver esto? Con el mismo material de lo que viene más atrás. Bernardo dice, yo puse educador. Francisca Zamorano dice educador. A ver, veamos cuál es la respuesta correcta. Bien, educador. ¿Por qué? La hipótesis que está detrás se sostiene en la información que tuvimos con anterioridad, que pen es agentivo. O sea, pen lo que hace es transformar en actor, en agente, todo lo que toca. Por lo tanto, educado, si le agregamos pendidic, debería ser educador. ¿Qué pasa con didican? Daniela. Educación, dice Bernarda Araya. Didican. Educación. ¿Cómo llegamos a eso? Porque an es un sustantivizador. O sea, la noción como de educa, y en estos ejercicios es súper entretenido porque uno tiene que ponerse como una noción meramente semántica, no con trabajar a nivel de palabras, sino que como que hablar como de la noción de educación que está como por aquí, como la aterrizo a una lengua, ya, si pongo pendidic se transformó en educador por el prefijo, o didican, sufijo, sustantivizador. Entonces, ¿cómo se deduce que es educador y educación? Buena pregunta. Porque tenemos que saber qué significa men, de mendidic. Porque quiere decir que didic es la raíz. Didic es la raíz, que es la noción de algo de educado. Por lo tanto, pen, agente,
an, sustantivizador, y men, ¿cómo funciona men? ¿Qué es lo que hace men? Daniela, Godoy, ¿estás por ahí? Men. ¿Qué es lo que hace men? Tiziana, ¿qué es lo que hace men? Men sería inflexivo porque hace que, porque hace que menditix se transforme en educar. Lo que pasa, el truco del ejercicio es que yo no puedo plantear el ejercicio si menditix corresponde a la noción de, no estoy diciendo que signifique educado, sino que corresponde a la noción de. Porque ¿qué es lo que quiero hacer que pase en el ejercicio? Que yo identifique la noción de didic como la base de la noción de educado y que men, pen y an sean los elementos que provocan las diferencias. Entonces, en mendidic nos encontramos que hay una noción verbal, y aquí yo pongo, probablemente conjuga en tercera persona singular el verbo educar, como lo que ocurría en menjual. ¿Se acuerdan que en menjual era vende, Ali vende, menjual? Entonces acá sería que educa, mendidic sería que alguien está educa. ¿Ya? Esa es la relación del ejercicio. Ahí están los tres elementos. Basándonos en la muestra, ahora sí, ahora sí que todos podemos generar conclusiones. Le voy a pedir a Javier, a Noelia, a Tiziana. Vamos a partir por Javier. ¿Toda oración en malayo indonesio tiene verbo? ¿Verdadero o falso? No, yo creo que es falso, profe. ¿Falso? ¿Por qué Sí, crees que porque es falso? parte en donde se suprimía el verbo, ya que Ali era vendedor de ropa, no salía el verbo. En casi todos los ejercicios que aparece el verbo ser, no está implícito. El verbo ser está implícito, por lo tanto, no existe. No hay un verbo. El malayo indonesio no tiene forma posesivo. Tiziana, el malayo indonesio no tiene forma posesivo. ¿Verdadero o falso? Falso, dices tú. Verdadero. Sí, pues, no tiene forma posesivo. Fíjate que no hay ningún posesivo. Cuando hablábamos de el caballo de Ali, la mercancía de Ali, toda la vida de Ali, que tiene que ver con sus pertenencias, no hay ninguna parte un marcador específico, sino que la posición. Por lo tanto, no tiene un morfema, sino que es posicional. Tercero, Noelia Muñoz, el malayo indonesio no tiene artículo indefinido. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Bien. Bien. Leonardo Álvarez, los adjetivos determinantes van a la derecha del sustantivo. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Los adjetivos determinantes van a la derecha del sustantivo. Acuérdate, kuda, ini, va siempre a la derecha. O sea, ese es el mecanismo de la lengua, justamente, que todos los adjetivos determinantes van a la derecha del sustantivo. Ya, ahí te falta observar, hacer una observación. Y como lo que dice Camila, es lo contrario los pronombres. Los pronombres van todos a la izquierda porque funcionan como sujeto. Pero cuando tenemos un sustantivo, ese sustantivo al lado tiene un adjetivo y ese adjetivo va a la derecha. La última. ¿Quién más falta? Araceli. Los determinantes de sustantivos son variados. Profe, ahí no entiendo a qué se refiere con variados porque en los Como que son ejemplos salen distintos. dos. Ya, variados son distintos.
Variados son distintos. Variados son hartos, distintos. Entonces sería falso. Falso, porque son dos. Tú acabas de decir, son solamente dos. Exactamente. Bien. Ahí ustedes pueden tomar nota de cuántas la chuntaron, cuántas no. Ojalá tengan más de 50%. Y bueno, ya se nos está yendo la clase, así que quiero nomás agregar que sobre el persa, su área de influencia ahí, el persa, acuérdense, el persa se asenta ahí en todo lo que es la antigua Sumeria, Babilonia, un lugar mítico para la civilización occidental. Se habla fundamentalmente en Irán, el persa. En el persa teníamos estos elementos. 7 oraciones en que aparecían ciertos componentes. Y ¿puedo explicar la última de ini y tú? Ah, dice María Cristina. A ver, la última. ¿Esta? ¿Determinantes sustantivos son variados? ¿Eso? Sí, profe, eso. Sí, porque son solamente 2. Si habla de variaciones, que lo que está queriendo decir, claro, a lo mejor ahí deberíamos poner que son variados, igual, muchos, distintos y muchos. No, pues los determinantes sustantivos son 2 nomás. El ini, en realidad es 1, porque el ini, hay un adjetivo que funciona con él, nada más. No tenemos otros elementos. En cambio, en los verbos sí, pues, los verbos, si dijéramos, los determinantes del verbo son variados, verdaderos, porque ahí tenemos esto, pues, tenemos elementos que cambian, hacen cambiar la categoría gramatical del verbo o de los componentes. Básicamente es eso, determinante. Ya, vamos acá a lo otro. ¿Se entendió esto? El paso a paso, que está aquí. Este paso a paso es re importante porque está, tienen que leerlo. Ahí la pega yo no se las puedo hacer. Ustedes tienen que leer y darse cuenta que aquí se está mostrando cómo funciona, Javier, por ejemplo, que tú planteabas la duda al inicio, cómo se hace la clasificación, se van comparando. Tenemos en el 1, Ma'en Mejunaem, y en el 2, Shoma Ketab Mejunim. Esos 2, si los comparamos tal cual, nos vamos a dar cuenta que primero, después el 1, el 2, el 3 y el 4, en la primera columna tenemos Men, Shoma, Shoma, Men. En la segunda columna tenemos Mejunaem. Pero en la 2, 3 y 4 aparece Ketab, Ketabro, Ketab. Por lo tanto, la estructura es que primero vienen estos Men, Shoma, Shoma, Men, que son los pronombres. Luego al medio vienen los objetos, Ketab, Ketabro, Ketab. Y tercero vienen los verbos con sus conjugaciones. Mejunaem, Mejunim, Nahundim y Nemijunaem. 4. O sea, ahí van bajando cada uno de ellos. Entonces, al tenerlos acá, yo voy comparando y voy revisando. Ok, tengo Ma'en Mejunaem en número 1 y en el número 2 Shoma Ketab Mejunim. Ya me di cuenta que son pronombres Ma'en y Shoma. Y además me estoy dando cuenta que la terminación de Mejunaem, Aem, cambia en el segundo a In. Lo mismo ocurre en el 3, In, y en el 4, Am. Por lo tanto, nos encontramos con que el persa tiene nociones desinencias verbales tal como el español. ¡Wow! El persa se parece harto al español. Nos encontramos entonces con que Man, Am, primera persona, Shoma, In, segunda persona. Perfecto. Y nos encontramos con un sustantivo que es Ketab, Ketabro. ¿Y por qué aparece Ketabro? Porque aparece RO. RO está actuando como una marca, ¿se fijan? En la 2 y en la 4, Ketab es libro, como un libro indeterminado, pero en la 3, Ketabro es el libro especificado, como un objeto en particular. Esto nos arroja el orden de oraciones de sujeto, objeto, verbo. Ya. Después, en Mejunim, en el verbo, nos encontramos con que hay varios componentes. ¿Cuántas partículas tiene? Pregunta final. Mejunaem, ¿cuántas partículas tiene? Número 1. ¿Cuántas partículas se compone Mejunaem? Camila, Mesina, Mejunaem, ¿cuántas partículas tiene? Mejunaem. ¿Sí? 3. Paula habla de 3. Francisca, Mejunaem. Bien, Francisca. Bien, Camila. Bien, Paula. Exacto. 3. Jun, que es el medio, Jun es el verbo. El verbo leer es Jun. Mi es una partícula inflexiva,
Y am es otra partícula inflexiva. O sea, es un verbo común y corriente, como cualquier verbo que tiene partícula inflexiva, pero este lo tiene a la izquierda y a la derecha. ¿Qué hace mi? ¿Cuál es la función de mi? Power es como el ing, claro. Cumple la función de progresivo, súper. Y también de presente. Porque si uno examina todos las oraciones, uno saca la conclusión de que no solamente es un progresivo, sino que además cumple con la función de ser presente. ¿Ya? Después, al final tenemos... pero fíjense que en el número 3 aparece una D entre medio, en Nahundin. ¿Qué quiere decir eso? Esa D, ¿qué significa? Pasado. Bien. Súper. Por lo tanto, si nosotros tradujéramos al persa, you aren't reading it, quedaría algo como esto que aparece ahí. Shoma, el tú, y después el verbo, nemi hunin, y la partícula it es el esh. ¿Cómo subimos que esh es la partícula it? Porque estaba por aquí. Ahí estaba. En el número 6, el número 5, 6, 7 aparece la partícula it con el es, que está ahí. Es. ¿Dejan? Entonces, deducción pura nomás. Con todo eso ya podemos traducir perfectamente al persa you aren't reading it, que corresponde a algo así como que medio literal, como tú no estás leyéndotelo, ¿no? O sea, marca shoma nemi hunin esh. ¿Cómo creen que se forman? Vamos a tomarnos 2 minutos más y terminamos. ¿Cómo crees que se forman las preguntas sí, no en el persa coloquial? Leonardo Álvarez, ¿cómo crees tú que se forman? Francisca dice que no se forman. Ahí sí que no sé. Leonardo, ¿sabes tú? ¿Por qué, Francisca, tú dices que no se forman? Voy a volver al ejemplo. Yo creo que probablemente sea por la entonación, pero en la 6 y la 7 la estructura es la misma. Claro. Y algunas preguntas y de sí, no. Y la otra es Claro. una afirmación, que uno puede Claro. negar o afirmar, pero Sí. es una afirmación. Total, es como el español. ¿Lo leíste? ¿Lo leíste? Lo leíste. No puedo diferenciar si es pregunta o no solamente por la entonación. Y eso está sugerido acá en el 6 y el 7, por eso Shoma Jundinesh son exactamente iguales. Pero al lado está la glosa con una traducción. Ya, ese era el truco que había que descubrir. Por lo tanto, ya podemos contestar la C. Y la D, y esto también es pura inferencia. ¿Por qué en la D, Maen Shoma Mi Binaem, no es gramatical y sí es gramatical Maen Shomaro Mi Binaem? Why? Because. ¿Por qué? Porque la 8 no es gramatical y la 9 sí es gramatical. Si llegaron hasta acá y resolvieron las anteriores, esta la pueden contestar fácil. El Shoma es pronombre. Profe, Ya. es porque Ro está marcando al tú como el objeto de la oración, Perfecto. que es directamente afectado por el verbo. Perfecto. Porque si Y no en sería... español, ¿Mm? Dale, me quedo igual callado. lo pueden ver con el esquema oracional básico, que es como alguien ve algo. Exacto. Claro. Si yo digo en español, yo veo tú, no es gramatical. Se entiende, pero no es gramatical. Yo veo tú. A mí no me lo perdonan, pero a un hablante extranjero se lo perdonaríamos. Por eso, en vez de decir yo veo tú, tengo que decir yo veo a ti. A ti es la forma pronominal de objeto. Por lo tanto, Shomaro es la forma pronominal de tú como objeto. O sea, ahora, con esto se nos queda mucho más claro que la partícula aro no solamente especifica a Ketabro en el libro, sino que además le indica, y nos indica sin ninguna duda, que eso es un objeto directo. Y que los pronombres en el persa, todos necesitan tener la marca aro para ser objetos directos. O sea, igual que el español, yo no puedo decir yo veo él, yo veo tú, yo veo nosotros. Tengo que decir yo veo a ti, yo veo a él, yo veo a nosotros. Necesito marcar el objeto. Por lo tanto, el persa, por eso es pariente el persa del español, pertenecen al mismo tronco indoeuropeo, porque se parecen N.
¿Sabes por qué lo hiciste mejor el persa que el malayo? Porque el persa es pariente del español, pues, y el malayo no. Por eso lo hiciste mejor. O sea, podemos aprender más rápido persa que malayo. Esa es una buena noticia. Bien, vamos a quedar hasta acá. Yo les voy a enviar este ejemplo, y les voy a mandar una guía de un taller de trabajo para que lo hagan y lo revisamos en la próxima clase. Ya. Bien, que les vaya muy bien, que tengan un buen inicio de semana. Un gusto verlos. Chao, chao. Que esté bien, A todos. profe. Chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.